Dándole continuidad a la sesión anterior, estábamos hablando acerca de nomenclatura química y habíamos hablado que había un nombre específico para poder identificar o nombrar a las sustancias y un nombre genérico. El nombre genérico es la familia: óxidos, peróxidos, hidróxidos, un ácido, en fin. Y el nombre específico es el segundo nombre que está al lado derecho, quien lo acompaña, es decir, la segunda palabra. En este caso, por ejemplo, estamos hablando de los óxidos. Digamos, la base fundamental va a ser, digamos, el número de valencia con cual está actuando al momento de hacer el enlace. Y por ejemplo, si estamos hablando de los anhídridos, va a depender de una tabla específica y siempre haciendo referencia a ese número de oxidación. Muy bien. La forma para poder nombrar los compuestos, pues existen tres. Habíamos hablado que hay un sistema clásico o funcional, el sistema estequiométrico y el stock. En el stock es el nombre de la familia acompañado del nombre del elemento. Por ejemplo, un óxido de hierro. Se nombra la familia, el nombre del elemento y al final, dentro de paréntesis, el número de oxidación que se está utilizando. Si es el sistema funcional o el sistema clásico, se utilizan sufijos. Si es el número de valencia más bajo con el cual está actuando, es oso, y si es la valencia más alta, es ico. Por ejemplo, estamos diciendo un óxido férrico, eso quiere decir o nos da a entender que se está actuando con el número de oxidación más alto. Y si el número de oxidación con el cual está actuando es el más bajo, se dice óxido ferroso. Ahora bien, por ejemplo, un hidróxido de sodio. El sodio, por naturaleza, tiene un único número de oxidación si nosotros lo revisamos en la tabla periódica. Entonces, si fuera ese el caso, podemos nombrarlo como un hidróxido sódico o como hidróxido de sodio, que nos da esa ventaja o esa bondad de poderlo nombrar de las dos formas, utilizando el nombre del elemento o acompañándolo del sufijo ico. Y en el sistema estequiométrico se utilizan prefijos que identifican la cantidad total de elementos que intervienen en esa unión o en esa solución. Llámese el metal o el no metal. Muy bien. Entonces, la clasificación de la nomenclatura inorgánica, pues básicamente que vamos a ver en este curso e inicios del curso, y que vamos a ver ustedes en el siguiente curso de química general, es la clasificación entre los binarios y los compuestos ternarios. Los binarios se componen de dos elementos y los ternarios se componen de tres elementos. Entonces, por ejemplo, en el caso de los binarios pueden haber varios. El primero son aquellos que se relacionan con el oxígeno. Hay otros que se combina el elemento con un hidrógeno y hay otros elementos que no se relacionan ni con oxígeno ni con hidrógeno. Pues entonces, cuando hablamos de los elementos binarios con oxígeno, pueden haber óxidos, peróxidos y anhídridos. Son los más comunes, son de los cuales vamos a ver con mayor detalle en este curso y que tienen más reglas, principalmente en el caso de los anhídridos. La diferencia entre los óxidos y los peróxidos es que se está relacionando un oxígeno con un metal. La única diferencia es de que ese metal, en el caso de los oxígenos, se relaciona con un oxígeno con un número de valencia, un número de oxidación de -2. Y en el caso de los peróxidos es ese mismo metal, o en el caso del hidrógeno, mezclado con un oxígeno pero con un número de valencia de -1. Los óxidos y los peróxidos siempre utilizan los sufijos ico u oso. En cambio, el nombre de la familia es lo único que va a cambiar. Podemos decir un óxido de hierro o un peróxido de hierro, o un óxido férrico o un peróxido férrico, pero la única diferencia es con qué número de oxidación está actuando ese oxígeno. Adicional, algo bien peculiar cuando ya veamos a detalle los peróxidos es de que en el caso de los peróxidos, al mezclarse, por ejemplo, un FeO, necesariamente, si es un peróxido, el sufijo del oxígeno tiene que ser 2. Entonces, tiene que ser su fórmula sería Fe2O2 para que sea un peróxido
de hierro. De lo contrario, estaríamos hablando de un óxido de hierro. Entonces vamos a verlo más adelante cómo es que se diferencia puntualmente esto. Los anhídridos utiliza una tabla en particular y va a ser, por ejemplo, si es 1 o 2 el número de oxidación, 3 o 4, 5 o 6 o más de 7. Entonces, en ese caso va a ser hipooso, oso, ico, perico. Entonces, esos son los sufijos del elemento metálico, del elemento no metálico, antecedido por su nombre de la familia, que es el anhídrido. Muy bien. Y esos son como los más importantes de la nomenclatura. Hay otros tipos de compuestos binarios, es por ejemplo los hidruros, están los boranos, que solamente es el boro con el hidrógeno, aquellos elementos que se encuentran en la tabla 4A, por ejemplo en el caso del carbono, mezclado con el hidrógeno. Ahí estamos hablando de los elementos que se van a estudiar en el curso de química orgánica. Además, podemos mezclar, por ejemplo, el hidrógeno con elementos de la columna 5A. Estamos hablando, por ejemplo, el nitrógeno, el fósforo, el arsénico. O el hidrógeno con la columna 6A y 7A. Estamos hablando del oxígeno, el azufre, el selenio, el flúor, el cloro, el bromo. Y por último, aquellos que no tienen relación ya sea con el oxígeno o con el hidrógeno. Entonces aquí estamos hablando de un metal con un metal, no metal y metal con el mercurio, que básicamente son las amalgamas. Muy bien. Y además de esto están los compuestos ternarios, y en el caso de los ternarios se compone de 3 elementos, solo que en el caso de los ternarios es un procedimiento un poco más riguroso que se sigue, y eso pues lo van a ver un poco más a detalle en su curso de química general o química 2. Los ternarios, estamos hablando de los hidróxidos, por ejemplo un hidróxido de sodio, o por ejemplo el uso de un ion asociado con algún elemento metálico, se forma un compuesto ternario, pero es un procedimiento adicional que se hace. Los hidróxidos o los oxácidos que parten de un anhídrido. Están las oxisales neutras y las sales ternarias sin oxígeno. Están las sales neutras, sales ácidas, sales de amonio derivadas de los hidrácidos. Y por último se encuentran los cuaternarios, son oxisales ácidas, sales básicas, oxisales dobles, hidratos y solvatos. Bueno, empezando con el primer compuesto binario, que es el oxígeno, con oxígeno, básicamente los óxidos. Habíamos hablado que es un metal con un oxígeno con número de valencia de -2. Entonces, por ejemplo, queremos mezclar o queremos formar el Na2O. Ya vamos a ver cuál es el nombre de ese compuesto. Número 1. El sodio es un compuesto metálico que se encuentra en la columna 1A y mezclado con un oxígeno. Solo que en este caso decimos, bueno, vamos a asociar el sodio con un oxígeno -2. Vamos a ver cuál es el nombre que resulta de esto. Número 1. El oxígeno tiene un número de valencia de -2 y el sodio está actuando con su única valencia de +1. La importancia de esto es hacer un balance de cargas. ¿Qué es un balance de cargas? Es volver a ese compuesto neutro, es decir, que no tenga ningún tipo de carga, no volverlo un anión, ni un catión, ni un ion, ya sea un catión o un anión. Entonces, para eso utilizamos los números de oxidación de ellos. En este caso, sabemos de que el oxígeno tiene una carga de -2, por lo tanto necesitamos 2 sodios para poder realizar ese balance de carga y neutralizarlo. Entonces, al tener 2 sodios, entonces nos da como sumatoria 2 sodios con carga +2, y sumado a un oxígeno con carga -2 nos da un compuesto neutro. Eso quiere decir que en la fórmula, si sabemos de que estamos utilizando 2 o necesitamos 2 sodios, ese 2 queda como un subíndice en la fórmula y estamos utilizando solamente un oxígeno. De esa forma quedaría la fórmula de este compuesto, que es un óxido. Número 1, ¿por qué sabemos de que es un óxido? Porque se está mezclando con un oxígeno, y ese oxígeno se está mezclando con un
metal. Y ese oxígeno tiene una valencia de -2, no es un peróxido. Un peróxido fuera, número 1, si se estuviera mezclando con un oxígeno con una valencia de -1, y necesariamente ese oxígeno debería de tener un subíndice de 2. Entonces ese es el truco de poder diferenciar entre un óxido y un peróxido. Entonces, ¿cuál es el nombre de este compuesto? Se nombra de derecha a izquierda, principiando o iniciando por el nombre de esa familia. Es un óxido, entonces es un óxido de sodio o un óxido sódico. ¿Por qué podemos nombrarlo de las dos formas? Porque en el caso del sodio tiene solamente un único número de oxidación. Entonces nos permite poderlo nombrar como óxido de sodio. O podemos nombrarlo con la terminación ico. Entonces sería su nombre óxido sódico. Muy bien. De igual forma, me gustaría que en casa ustedes practicaran, por ejemplo, cuál sería el nombre de mezclar, por ejemplo, el oxígeno con el calcio. Y es necesario para eso poder hacer el balance de cargas. Obviamente, en ese caso, la fórmula nos quedaría CaO. Entonces, investiguen ustedes por qué. O hagan el ejemplo en el caso del oxígeno mezclado con o combinado con hagamos el ejemplo con el itrio. Con el itrio. El itrio tiene número de oxidación 3. Entonces, por favor, revisen cuántos. Entonces, es posible que necesitemos más sodios, como en este ejemplo, pero ¿por qué fue? Porque el sodio tiene un número de valencia más bajo. Entonces necesitamos compensar para poder equilibrar ese balance. En el caso del oxígeno, eso es similar cuando hacíamos los balances en el caso de estructuras de Lewis, es similar. Entonces, en este caso, hagan el ejemplo de mezclar el oxígeno con el itrio. Entonces, en ese caso sabemos de que el itrio tiene un número de oxidación de 3. Pues algo bien importante también acá es de que si necesitamos más números, más átomos de un elemento, al momento de poder formular al final, es importante que la reduzcamos a su mínima expresión. Es decir, por ejemplo, en este caso nos hubiera quedado un Na4O2, la fórmula sería Na2O. ¿Por qué? Porque tenemos que buscarle un factor común tanto al sodio como al oxígeno para utilizar las cantidades mínimas de ellas y poderse combinar. Recordemos que en la naturaleza las combinaciones de los elementos se realizan a partir de sus cantidades más mínimas. Entonces, por esa razón nos queda la fórmula Na2O. Y bueno, en este caso el óxido sódico, que estamos viendo como en el ejemplo anterior, es un metal, el sodio es un metal mezclado con el oxígeno. Entonces, como sistema clásico, como lo habíamos visto anteriormente, en el sistema clásico o funcional tenemos que nombrar el nombre de la familia acompañado del nombre del metal y con ese sufijo, que sea, si usamos el más alto es ico o el más bajo os, o si es un único número de oxidación o número de valencia es ico o el nombre del metal. Por ejemplo, en este caso el nombre va a ser solo si es solamente un número de oxidación de ese elemento metálico, se concluye como ico. Por ejemplo, óxido sódico, o un óxido potásico, o un óxido cálcico, o un óxido, por ejemplo, óxido berílico. ¿Sí? Estamos relacionando el oxígeno con un metal, con el metales con solamente un número de oxidación. O podemos decir, por ejemplo, un óxido de calcio, un óxido de magnesio, un óxido de berilio, un óxido de sodio, un óxido de potasio. Cualquiera de las dos formas es correcto en el sistema clásico. Cuando tiene dos valencias, por ejemplo, en el caso del hierro, que vamos a ver un ejemplo en la siguiente sesión, o por ejemplo en el caso del titanio, diríamos óxido, si usamos en la valencia más alta, se termina en ico, entonces sería un óxido titánico. Y si usamos la más baja, que es el 3, en el caso del titanio, sería un óxido titanioso. ¿Sí?
Y si fuesen 3 valencias, por ejemplo, en el caso o más, en el caso del magnesio, más adelante vamos a ver que hay excepciones con el magnesio. Por ejemplo, con el cromo, se utiliza la tabla de los anhídridos, porque no pudiéramos mencionar digamos, al elemento que está, digamos, al número de oxidación que está en medio. Solo tendríamos el más alto y el más bajo, pero el en medio no pudiéramos nombrarlo con estas reglas. Por eso es que utilizamos la tabla de los anhídridos para poderlo nombrar. Eso es con respecto al sistema clásico. Y con el sistema estequiométrico lo llamaríamos como monóxido de disodio. ¿Por qué monóxido de disodio? La fórmula era Na2O, entonces se nombra del lado derecho hacia el lado izquierdo. Por esa razón lo nombramos como monóxido de disodio, o otra forma también para nombrarlo sería óxido de disodio. Si fuesen 3 sodios, lo nombraríamos como monóxido de trisodio. Veamos de nuevo. En este caso sería monóxido de disodio. Y por último, en el sistema stock, lo nombramos solamente con el nombre de la familia, acompañado del nombre del elemento y dentro de paréntesis el número de oxidación que está utilizando ese elemento metálico o el elemento no metálico. Esta nomenclatura es tanto para los óxidos, peróxidos y los anhídridos. Se nombra de la misma manera. Entonces, con el sistema Stock su nombre sería óxido de sodio 1. Ahora bien, por ejemplo, si fuera el óxido mezclado con el titanio, sería entonces óxido de titanio, y si estamos utilizando el número 4 para poderlo mezclar, sería dentro de paréntesis el número 4 en romano, o sería óxido de titanio dentro de paréntesis el número 3, si es que estuviésemos utilizando el 3 para poderlo mezclar y poderlo reaccionar. Muy bien, entonces con esto estamos concluyendo esta pequeña parte de los óxidos. Vamos a continuar viendo otros ejemplos de óxidos y vamos a empezar también a ver los peróxidos.